para esta semana. Hoy día, hermanos, estamos 22 de marzo, ¿no? 22 de marzo, sábado 22 de marzo. Pero esta lección que vamos a estudiar ya es la lección número 9, ¿no? Y ya empezamos con una introducción, hermanos. Esta lección se repasará el sábado que viene, 1 de marzo del 2025, ¿no? El título de esta lección para esta semana, hermanos, ahí está en la pantalla. Por favor, alguien puede dar lectura, una miradita a la pantalla. Conflicto cósmico. Muy bien, hermano. Conflicto cósmico. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario respecto el conflicto cósmico? A este título, ¿no? ¿Qué cosa es conflicto, no? ¿Y qué cosa es la palabra cósmico? Y ahí dice, el La conflicto pregunta cósmico. sería, la pregunta sería, ¿hasta qué punto abarca este conflicto cósmico? Yo pienso que el conflicto cósmico se refiere solamente sobre la Tierra, porque el resto de los mundos está invicto, está correcto, el cielo también, porque el que no obedeció ya está en la Tierra, entonces el conflicto cósmico es de los cuatro puntos cardinales de la Tierra, ahí está el conflicto. Eso es lo que, ahí estamos nosotros también. Entonces, en conflicto cósmico sería también en forma personal, familiar también, ¿no? Siempre lo hay. ¿Y quién puede solucionar por amor de Dios? Dios nomás podrá solucionar dándonos que libre albedrío, ¿no? Entonces, en nosotros, personal, familiar, está la solución de cada uno de nosotros. Dios mediante. Gracias, hermanos. Gracias a ti, hermano Celso. Sí, pues, hermanos, el conflicto se ve, se puede evidenciar, ¿no? Con los problemas que vemos, ¿no? En nuestras propias vidas, en la familia, en la sociedad donde vivimos, los Hermanos, problemas que hay, ¿no? La enfermedad, la necesidad, todo ahí estamos, ¿no? Inmiscuidos dentro de este conflicto. Sí, hermana o hermano. sí, bueno, considerar cierto que este conflicto es cósmico porque comenzó en el cielo y lamentablemente, cierto, vemos como este ángel maravilloso que había hecho Dios se rebeló y puso en tela de juicio el carácter de Dios, el que Dios fuera un Dios amoroso, un Dios que quiere a sus criaturas, ¿cierto? Casi lo puso como un dictador. Entonces el conflicto ahora está en nosotros, ¿cierto? Que nosotros tenemos que escoger ahora a qué Dios servir. El mismo conflicto que hubo en el cielo, cuando los ángeles se les dio la posibilidad de escoger si quedarse en el cielo o seguir a Satanás, y una tercera parte de los ángeles siguió al enemigo, fueron engañados. Asimismo, este mundo está en tinieblas, ¿cierto? En pecado, y cada uno debe tomar la decisión de a quién sigue, ¿cierto? Hay un versículo en Efesios capítulo 6 versículo 12 que dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Entonces, este conflicto se trasladó a la tierra y también este conflicto está en cada corazón. Cada uno debe decidir a quién servir. Muy bien, hermana, sí, pues hay que decidir, ¿no? Estás en medio de este conflicto. No debería de haber, hermanos, enfermedad, no debería haber muerte, no debería haber ningún problema, hermanos, ¿no? Deberíamos estar felices y viviendo eternamente, ¿no? Con Dios. Entonces, ¿por qué existen todos estos problemas, hermanos? Porque estamos en medio de un conflicto, el conflicto cósmico, ¿no? No son consecuencias, ¿no? De este conflicto cósmico. Bueno, eh, siéntate libre, hermano, hermana, de participar, prende tu micro en cualquier momento, participa, pregunta, comenta, hermano. Muy bien, vamos a ver esta introducción entonces de esta lección.
el conflicto cósmico. Ahí hay un dibujo, un ángel o, bueno, la lucha que ha habido en el cielo. No sabemos los detalles, pero ahí se menciona en la Biblia que la lucha fue entre Cristo, bueno, Miguel y sus ángeles, no Cristo, ¿no? Y el dragón y sus ángeles, o sea, Satanás, no y sus ángeles. Bueno, ahí está el dibujo. No sabemos cómo habría sido, más pareciera, ¿no? El problema que es así con armas. No creo, no sé, no creo que haya habido eso, ¿no? Si no era un asunto de cuestionamientos, ¿no? Que se han hecho sobre todo a Dios, el enemigo, y resolver ese problema, pues en eso estamos. Hoy se ha resuelto ya, ¿no, hermanos? Pero mucha gente no sabe que está resuelto ese problema. Bueno, vamos a ver entonces, hermanos, aquí, hoy es sábado 22 de febrero, hay libros que vamos a estudiar, versos que vamos a estudiar en Mateo, Génesis, Ezequiel, Isaías, Mateo, Juan, bueno, ahí está, los versículos que vamos a estudiar en esta semana. Hay un versículo para memorizar, hermanos. Ahí está en Génesis 3:15. Por favor, vean vuestras Biblias, la versión que tenga. Aquí debe ser una de las versiones. No sé qué versión le han puesto aquí. No, en el folleto de escuela sabática debe ser tal vez Reina Valera, pero alguien puede tener otra versión. Puede darle lectura a ese texto bíblico. A ver, hermano, hermana, busca en tu Biblia Génesis 3:15. Génesis 3:15. Bueno, este versículo para memorizar es no la base, diremos, ¿no? Para el estudio de esta semana. A ver, hermano, hermana, puedes compartir la lectura de este texto bíblico. Mientras voy leyendo yo aquí esta versión, está en la pantalla ahí, dice, pondré enemistad, dice, entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el talón. Ahí está el texto bíblico, hermanos. Pero lógicamente que tal vez uno no entiende, ¿no? Porque así lo agarramos como con pinzas, sacamos un texto bíblico y no estamos estudiando en su contexto, ¿no? No leemos los textos que van más adelante, más atrás, no, no leemos todo. Entonces una persona de buenas a primeras escucha eso, ¿de qué trata? Diría, ¿no? Enemistad, dice. ¿Entre quién enemistad, hermanos? Pondré enemistad entre ti y la mujer, dice. Cuando dice ti, ¿a quién se está refiriendo, hermanos? Pondré enemistad. Ahora, ¿qué cosa es enemistad? ¿A qué se refiere eso? Enemistad entre ti y la mujer. ¿Quién es esa mujer, hermanos? Y está hablando luego entre tu simiente, bueno, descendencia podría ser, ¿no? Y la simiente suya, ¿no es cierto? Está diciendo entre las simientes, o sea, no solamente entre el personaje que dice ti y la mujer, entre ti y la mujer se nota ahí en las simientes, ¿no? Y está diciendo que uno de ellos dice, esta te herirá en la cabeza, o sea, una simiente va a herir en la cabeza, ¿no? Y la otra simiente que dice va a herir en el talón. Miren este conflicto, hermanos. Ahí está. El Génesis es el primer libro de la Biblia. Génesis 1 es la creación, hermanos, en 6 días, ¿no? El séptimo lo hizo para reposar. Ahí está el capítulo 2, donde Dios celebra el matrimonio, crean, ¿no es cierto?, Adán y Eva, y celebra el matrimonio en el cielo. Eh, Ahí está, ¿no? Las órdenes de Dios. No había pecado en el capítulo 2, hermanos. Ahí está Adán y Eva tomando responsabilidades para administrar, ser mayordomo de este mundo, ¿no? Y en el capítulo 3, hermanos, bueno, en el capítulo 2 todavía Dios advierte a Adán y Eva de que tengan mucho cuidado, ¿no? Del enemigo, que ya existía el enemigo, que, bueno, que no comiera del fruto, ¿no? Hay una prueba que Dios pone, ¿no? Para demostrar su confianza en Dios, que no coma del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Capítulo 3 aparece el personaje este, ¿no? El enemigo, este ángel, Lucifer, como la serpiente antigua, ¿no? Entonces, él no,
le engaña, le tienta, ¿no? Le engaña y cae pues en pecado. Entonces el problema viene, ¿no? Ahí aparece la muerte, la maldición, todos los problemas aparecen en esta tierra. Y justamente, hermanos, pues ahí está el capítulo 3 y estamos leyendo justamente el capítulo 3 versículo 15, ¿no? Habiendo ya aparecido todo este problema, ¿no es cierto? Donde Adán y Eva caen, como consecuencia viene la muerte, hermanos, ¿no? Y ahí es donde se expresa, ¿no, hermanos? Génesis 3:15. Entonces, Dios está indicando aquí, ¿no? Que va a poner enemistad entre ti. Entonces, ese ti, ¿a quién se refiere, hermanos? ¿No? Se refiere a la serpiente, ¿no? Es Satanás, el diablo. Y la mujer, ¿a quién se refiere la mujer? Hermanos, la mujer es un símbolo de la iglesia, del pueblo de Dios, es el pueblo de Dios, ¿no? La mujer. Y está hablando en las simientes, ¿no? A lo largo de la historia, hermanos, generación tras generación aparece, ¿no? Y la simiente en este caso, pues, Satanás usa como instrumento siempre, ¿no? A la gente, engañándolos. Pero en este caso, la simiente de la mujer, pues, está referido exclusivamente a nuestro Señor Jesucristo, que viene, ¿no? De generación en generación, ahí aparece, ¿no? De la familia del rey David, ¿no? En este caso, Jesús viene, ¿no? Como fue prometido, ¿no? Y también esto te herirá en la cabeza, pues esa herida en la cabeza, Jesús hiere en la cabeza a Satanás cuando muere Jesús en la cruz, entonces ahí se desbarata, se resuelve el problema, ¿no? En el cual estaba, pues, ¿no? Este mundo. El cuestionamiento de que Dios no era justo, no era misericordioso, pero ahí en la cruz se demuestra que sí es, Dios es justo y también es misericordioso. Así que Hermano, perdió Satanás. Sí, hermano. este capítulo 3 de Génesis podemos hacer la comparación con 14 de Isaías, Babilonia, y 28 de Ezequiel, ilustrado con Tiro, y el capítulo 12 de Apocalipsis, hay una batalla también, ¿no? Entonces, estos capítulos hablan estrictamente, debemos conocer bien lo que está diciendo, ¿no, hermano? Estos capítulos hablan de qué, del gran conflicto entre Cristo y Satanás, hermano. Gracias. Bien, hermano. Sí, pues el conflicto no es solamente en esta tierra, hermano, sino es universal. Por su cósmico, el cosmos vendría a ser pues todo el universo, hermanos. Esta tierra vendría a ser el cosmos y también todo, cuántos mundos Dios tendrá creado, ¿no? Infinitos, ¿no? Y, y así como hay estrellas también infinitos que no se pueden contar, ¿no? Entonces el problema no es solamente, sí, sí, la guerra se está resolviendo, se está desarrollando en esta tierra, que ya está resuelto este problema, pero es un espectáculo, ¿no? Para el universo entero, pues. Todos están pendientes de eso, ¿no? Yo creo que ya todo el universo ya sabe, ¿no? Los resultados, todo, entonces ya no hay eh, lugar ya a dudas, ya todo está bien claro, el problema resuelto, pero hay un pequeño tiempo todavía en esta tierra, hermanos, ¿no? Última batalla, ¿no? Donde nosotros estamos inmiscuidos, o sea, nosotros somos los que todavía no necesitamos demostrar nuestra fe mientras tenemos vida, ¿no? Para demostrar, pues, ¿no? Que somos merecedores de la herencia, ¿no? Que tenemos ahí en el cielo. Bueno, preguntas, hermanos, preguntas, comentarios. Estoy tratando de decir yo también lo que estoy entendiendo, hermanos.
hermano Justo. Sí, hermana, a ver, algunas preguntas, hermanos, que nos Eh, hacemos o... no, bueno, con respecto al mismo versículo que usted estaba diciendo allí, esta es la primera profecía bíblica, ¿cierto? O sea, la primera profecía que se hace acerca del nacimiento del Señor Jesús, o del, en realidad de la obra que él venía a hacer, ¿cierto? Que iba finalmente a vencer a Satanás. A pesar de que él le heriría en el talón en el sentido de que moriría en la cruz, pero sabemos que el Señor finalmente lo derrota en la cruz con la resurrección. Y cuando habla de esta enemistad, como usted dice, perfecto, habla acerca del conflicto que existe entre el bien y el mal desde entonces, ¿cierto? Hasta ahora, y que bueno, esa batalla se libra en cada uno, ¿cierto? Cada uno tiene que escoger a qué Señor servir. Muy bien, hermana, gracias. Participa, hermano, pregunta. No, toda pregunta nos ayuda a reflexionar, hermanos. Bueno, mientras yo voy leyendo el comentario, hermanos, de esta lección. Dice así, el gran conflicto, hermanos, entre Cristo y Satanás está en el centro de la teología bíblica, hermanos. O sea, teología bíblica, hermanos, el estudio de la Biblia, ¿no? Entonces, en el centro de este estudio de la Biblia, hermanos, ¿ah? Está pues este conflicto, hermanos. En todo pasaje siempre se está viendo, ¿no? O sea, todo lo que se habla en la Biblia está bajo el contexto, ¿no? De este conflicto entre Cristo y Satanás. El centro, ¿no? Ahí está, conflicto, ¿no? Aunque la idea de un conflicto cósmico entre Dios y las criaturas celestiales que han caído y se han rebelado contra él, o sea, contra Dios, ¿no? Es un tema, pues, hermanos, destacado de las escrituras. Vamos a ver, hermanos, ¿no? Algunos, algunas muestras de repente, ¿no? En la Biblia de este conflicto, ¿no? Mateo 13 y Apocalipsis 12, vamos a ver esos textos bíblicos. Ahí tengo en pantalla, hermanos, la palabra de Dios. Mire lo que dice ahí en Mateo 13, 24 en adelante. Dice, Jesús les contó otra parábola. O sea, Jesús contaba parábolas, ¿no? Ilustraciones, ¿no? Que hacían ver, ¿no? Muchas enseñanzas. Y aquí dice, el reino de los cielos puede compararse a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, ahí está, hermanos, el reino de los cielos, o la iglesia, el pueblo de Dios, o, bueno, el reino de los cielos, o sea, el reino que pertenece a Dios, ¿no es cierto? A diferencia de, digamos, el reino de Satanás, diremos, ¿no? El reino de las tinieblas, podríamos decir, ¿no? En este conflicto. Entonces, el reino de los cielos, hermanos, se puede comparar a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Entonces, el reino de los cielos se puede comparar, dice hermanos, con un hombre que sembró buena semilla en su campo. O sea, la iglesia, o sea, nosotros, si somos reino de los cielos, reino de Dios, entonces, ¿qué hace la iglesia? Siembra buena semilla. El campo, pues, es este mundo, ¿no? Es este mundo. Entonces, el reino de los cielos está comparado, ¿no? Con aquel que siembra buena semilla, o sea, la palabra de Dios en este mundo. O sea, el pueblo de Dios es el que siembra, el que predica, ¿no? Está comparando así el Señor Jesucristo, ¿no? Al reino de los cielos. Pero dice aquí la parábola, pero mientras los hombres dormían, ¿no? Vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Bueno, pues mira, ahí está el conflicto, pues hay un enemigo, hermanos, enemigo. ¿No? Ahí está, hermanos, el conflicto. Enemigo viene y qué cosa siembra, hermanos, en esta tierra, ¿no? O imaginemos en la iglesia, digamos, ahí está la buena semilla, ahí están no se siembra, ¿no? Pero el enemigo entra y siembra pues cizaña.
Ya, entonces, ¿qué pasa, hermanos? Dice la parábola, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces apareció también pues la cizaña. La cizaña, no sé, hermanos, no, no lo podría reconocer, no sé, no tengo conocimiento de eso, pero debe ser una hierba Hermano similar Justo, pues al trigo, no sé, hermano parecido debe ser, no Justo, sé. Sí, hermana, por favor. el trigo y la cizaña son muy parecidos, pero la diferencia es que cuando ya están crecidos, cuando ya están grandes, el trigo se dobla, ¿ya? Y la cizaña está paradita, está en pie. Y bueno, y eso es un buen simbolismo, ¿cierto? Porque el trigo simboliza en eso de que se dobla la adoración a Dios. Y el hecho de que la cizaña esté erguida, toda orgullosa, también simboliza al diablo. Ujú. Muy bien, ahí está, hermanos, esta diferencia, ¿no? Hay una diferencia, se parecen, dice, ¿no? La cizaña con el trigo. Entonces, y aquí la parábola dice, cuando el trigo brotó y produjo grano, entonces, ¿qué apareció, hermanos? También la cizaña apareció, pues, hermano. Parecido al trigo, la cizaña. Crece junto con el trigo, ¿no? Entonces, hermanos, dice la parábola, y los siervos del dueño, ¿no? Los siervos del dueño fueron y le dijeron, pues señor, señor, le dice, ¿no? ¿No sembró usted buena semilla en su campo? Una pregunta, ¿no? Claro, ¿no? Una buena semilla se ha sembrado. ¿Cómo pues tiene cizaña, señor? ¿Cómo pues ahora, mira, hay cizaña? Entonces el señor que dice, no, él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Ahí está, hermanos, el conflicto. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quiere usted que vayamos y la recojamos? Señor, vamos a ir a arrancar esa cizaña, lo sacamos. Esa es la pregunta que hacen los siervos, ¿no? ¿Y qué dice el Señor? Pero él dijo, pues no sea que al recoger la cizaña arranquen el trigo junto con él. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la cosecha, hermanos. ¿Qué les parece, hermanos? Dejen, dice que ambos crezcan junto hasta la cosecha, hermanos. Y al tiempo de la cosecha, diré a los segadores, dice, recojan primero la cizaña. Miren, ¿qué cosa es lo primero que se va a recoger? La cizaña, hermanos. Se recoge la cizaña, átenlo en manojos para quemarla. Entonces, la cizaña, ¿para qué es, hermanos? Para quemar. Pero el trigo recójanlo en mi granero, hermanos. Ahí está, hermanos, la conclusión de este conflicto, ¿no? Entonces, la cizaña, ¿no? Lo que el enemigo ha sembrado, al final, hermanos, se recogerá todo eso. Y eso es lo que decimos condenación, hermanos, ¿no? En el fin del mundo, o cuando venga el Señor va a separar en dos grupos de muchas formas, hermanos, se explica al final en qué acaban, ¿no es cierto? Hay dos grupos, ¿no? Cizaña, entonces, semilla que ha sembrado el diablo en los corazones de los hombres y bueno, es todo lo malo, ¿no? Lo contrario, o sea, no creer en Jesús, bueno, no hay fruto, pues, o no es trigo, sino es cizaña. El trigo es la siembra, ¿no? De la palabra del Señor. El trigo es la semilla que se siembra en el corazón de los hombres que creen en Jesús, ¿no es cierto? Y al final, vida eterna, ¿no es cierto? Eh, Juntamente con el Señor. Bueno, ahí está, hermanos, el conflicto y cómo termina, también estamos viendo acá. ¿Alguna pregunta, algún comentario, hermanos? Ahí está la parábola que nos está mostrándonos el conflicto, hermanos, el conflicto. ¿No? Hermano, Sí, hermana, a ver, hay algo alguna. importante dentro del conflicto, ¿cierto? Que dice que, porque ahí le dice si es que la sacan, y el Señor dice que no, que las dejen crecer juntos. Y bueno, me hace pensar acerca del juicio, porque dice que cuando va a llegar un momento en que el Señor va a cortarla, ¿cierto? Y ahí se va a separar el trigo y la cizaña.
El juicio pertenece a Dios. Nosotros podemos pensar a lo mejor que alguien es cizaña y a lo mejor no lo es. Es por eso que no debemos confiar en nuestra propia justicia y en lo que nuestros ojos ven o en nuestro corazón, porque el corazón es engañoso. Nosotros debemos encargarnos de predicar la palabra, ¿cierto? De amarnos como hermanos, a pesar de que a veces vemos eh, personas que parecieran ser cizañas. Sí, pues sí, sí, tiene mucha razón, hermana. Nosotros no podemos ser los jueces, no debemos de juzgar, no, no, hermanos, no, sino que, como dice nuestra hermana, tenemos que trabajar, ¿no? Sembrando la buena semilla, digo, entonces en los corazones de los hermanos, dentro de la iglesia y también fuera de la iglesia, ¿no? Eh, tenemos que hacer eso, ¿no? Y no, nosotros no debemos no juzgar, sí, pues. Nos podemos equivocar, hermanos, ¿no? A lo largo de la historia se ve eso, hermano. Por ejemplo, Saulo de Tarso, ¿no? Y el pueblo judío también, pues, no, o sea, han juzgado, ¿no? Han creído que los cristianos era lo peor y había que matar, destruir, hacer desaparecer. Pablo, o Saulo, era pues un exponente máximo que iba de todo sitio y buscaba a los cristianos para matarlos, para meterlos a la cárcel, pues, es un gran asesino, pues no un criminal, Saulo, ¿no? Pero él reconoce eso, hermanos. Dios lo escogió. Es que estaba equivocado. Era sincero, pero equivocado, pues. Entonces nosotros podemos ser sinceros y estar juzgando y nos podemos equivocar, hermanos, así como Saulo. Y él siempre tenía en mente, ¿no? Que él fue un criminal prácticamente, pues, ¿no? Asesino. Pero él se arrepintió, Dios le perdonó y se volvió un exponente, ¿no? De predicar el evangelio, no solamente dentro del pueblo de Israel, sino fuera, ¿no? A los gentiles. Es muy importante, entonces, hermanos, no juzgar. Hay que trabajar por todos, ¿no? ¿Quién sabe, no? Esa persona que aparentemente parece cizaña, de repente va a ser así como lo que fue Saulo, el mayor exponente, ¿no? En la predicación de la palabra del Señor. Hay que orar, hay que trabajar, hermanos, ¿no? Bueno, eso. Gracias, hermano, por su participación que nos ayuda a reflexionar. Muy bien, hermanos, entonces vamos a otro texto bíblico, también dice ahí, no, ahí mismo, ¿no? En el capítulo 13 mismo, hermanos, nos va aclarando esta parábola, ¿no? Jesús les respondió, ¿no? Porque preguntaría a la gente, ¿no? Señor, ¿qué cosa es esto? ¿Qué significa esto cizaña? ¿Qué significa pues cizaña trigo? ¿Qué significa esto de que al final van a ser quemados, otros van a ser llevados al granero? ¿Qué significa todo eso? Es una parábola, no entendemos. Explícanos. Entonces el Señor Jesús les explicó. Por eso, a continuación, creo que es la explicación, hermanos, lo que viene. Entonces aquí desde el 37 dice, ¿no? Mateo 13:37. Jesús les respondió, ¿no? El que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre, dice. O sea, es nuestro Señor Jesucristo, pues el sembrador, ¿no? El Hijo del Hombre. Ya, entonces, hermanos, miren aquí el conflicto, ¿no? Entre el Hijo del Hombre y quién. Vamos a ver el enemigo, ¿quién es? Y el campo, dice, es el mundo. Hermanos, el campo es el mundo, dicen. Donde se siembra, campo es este mundo. La buena semilla son los hijos del reino. O sea, esa buena semilla, hermanos, venimos a ser nosotros, dicen, ¿no? La buena semilla, los hijos del reino, dice. Y la cizaña, hermanos, los hijos del maligno, dice. La cizaña será pues una semilla también, hermanos, ¿no? Que cizaña, y eso es lo que siembra pues el diablo, ¿no? Son los hijos del maligno, dice. Bueno. El enemigo que la sembró, ahí está diciendo, es el diablo. Ahí está, mira, el Señor Jesús mismo está diciendo que el enemigo es el diablo. El enemigo es el diablo. La siega, o sea, la cosecha, hermanos, es el fin del mundo. Es el fin del mundo. Y los segadores son los ángeles. ¿Qué les parece, hermanos? Los segadores son los ángeles. Así cuando venga Jesús,
verán, vendrán todos los ángeles para cegar, hermanos. Se separará en dos grupos, el trigo, por otro la cizaña, también con el símbolo de los cabritos y las ovejas, ¿no es cierto? Se va a separar así, y se va a cosechar, ¿no? Así, de esa manera. Primero, ¿no? La cizaña, los cabritos, ¿no es cierto? Para la condenación eterna, para el fuego. Y los hijos de Dios para la vida eterna, ¿no? Dice el Señor, entren en las casas que he preparado. Bueno, por tanto, así como la cizaña se recoge y se quema en el fuego, de la misma manera será pues en el fin del mundo, hermanos. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán pues de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. ¿Qué les parece esas palabras, hermano? Va a recoger a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Eso de piedra de tropiezo, ¿a qué se refiere, hermanos? ¿Ah? Van a recoger a los que son piedras de tropiezo, dice, y a los que hacen iniquidad. Iniquidad diríamos pecado, ¿no, hermanos? Y piedra de tropiezo, ¿a qué significa eso, hermanos? ¿Alguien puede ayudarnos? Los que hacen Dice, caer a recogerá. otros, A ver, por favor, a ver, participe. A ver, acérquese a su micro, hermano. los que hacen caer a otros. Los que Eso, hacen caer a otro. ¿Cómo es sí, eso? A esos ver, son piedras de tropiezo, los que hacen caer. o sea, le pone una trampa ahí, le pone allá para que se caiga, ¿no? Le vas a poner esta trampita aquí para que se caiga. Pero a veces no Una son no es a piedra. propósito, hermano, el poner esa piedra. A veces uno, por ejemplo, es piedra de tropiezo para otros cuando, no sé, hace, por ejemplo, yo recuerdo que cuando llegué por primera vez a la iglesia, me recibieron muy bien, pero la segunda vez que fui, una hermana se me acercó y me dijo, hermana, usted no puede venir con pantalones. Y yo estaba embarazada, no tenía una falda para ir a la iglesia y esa hermana perfectamente pudo haber sido piedra de tropiezo para mí, en el sentido de que yo pude haberme, no sé, sentido, ofendido, molestado, porque era ya la segunda vez que iba a la iglesia, no me había bautizado aún. Pero bueno, gracias a Dios no me fui, sino que le dije, hermana, no tengo otra ropa mientras estoy embarazada y ya habrá un momento para ponerme falda. Pero ella pudo haber sido piedra de tropiezo para que yo cayera. Amén, amén. Entonces ahí está un ejemplo, hermanos, que nosotros no seamos pues piedra de tropiezo, porque en la condenación, para la condenación, los ángeles van a coger a los que hacen, son piedra de tropiezo en primer lugar, ¿no? Y a los que hacen iniquidad, pues no. La condenación está para todos los que podemos, de repente venimos a ser piedra de tropiezo, condenación, hermanos. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, mucho tacto, ¿no, hermanos? Arrepentirnos, de repente hemos sido como piedra de tropiezo para uno y otro y a veces ni cuenta de repente nos estamos. Hay que orar para no ser piedra de tropiezo, ¿no? Bueno, si alguien quiere participar, participe algo más, hermanos, que viene a ser esa piedra de tropiezo. Continúa y dice, y los echarán, pues, dice hermanos, o sea, recogen a los que son piedra de tropiezo, a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Mira, a las piedras de tropiezo se va a echar qué cosa en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. ¿Qué les parece, hermanos? Ahí será el llanto y crujir de dientes. Piedra de tropiezo, hermanos. Entonces los justos resplandecerán como el sol, dice, en el reino de su Padre. Bueno, en este caso, ¿quiénes son los justos, hermanos? ¿Quiénes son los justos? Dice, resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos, pues oiga, que oiga, el que tiene oídos. Bueno, en este caso, hermanos, la Biblia dice que no existe ni un justo en esta tierra. Entonces, ¿a qué se refiere, hermanos? Entonces, los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Dice. ¿Quiénes son, pues, estos justos si no hay ni un justo en esta tierra? A ver, ¿quiénes son esos justos? Si no hay ni un justo en esta tierra. Bueno, en la Biblia nos dice que a través de Jesús somos justificados, ¿no? Justificados. Jesús pagó, ¿no? Por nuestros pecados. Ningún ser humano es justo.
somos justificados y entonces somos considerados como justos, como si nunca hubiésemos pecado, hermanos. Se canceló todos nuestros pecados, se limpió todo y por creer en Jesús somos justificados, pues. Y así vivimos creyendo en esto, ¿no? De que somos justificados, perdonados. Y entonces, hermanos, pues en los justos que hacen resplandecen como el sol, dice. O sea, por eso dirá el Señor, ustedes son la luz de este mundo, ¿no? Eso significa que el carácter de Dios no se refleja en nuestra vida, ¿no? O como hijos de Dios, ¿no? Así que, hermanos, ahí está la parábola mostrándonos el conflicto cósmico. El que tiene oídos, dice, que oiga, pues el que tiene oídos. ¿Por qué dice eso, hermanos? Ah, no sé si alguien me explica eso, hermano. Algún hermano, por favor, ayuden. ¿Qué significa eso? El que tiene oídos, que oiga, dice. ¿Qué significa eso? El que tiene oídos, que oiga. O sea, el que no tiene Presta oídos, atención, hermano, porque a veces a uno le están hablando y uno está escuchando, pero no entiende lo que está diciendo el otro porque no ha prestado atención. Entonces, es eso. No es solamente el acto de oír por el asunto del oído, sino que de escuchar también, que poner atención. así es. Entonces, poner mucha atención. Cuando uno pone atención, cuando escucha, dice, ah, ahora, por ejemplo, ojo, uno estaría pensando, diciendo, no vaya a ser que yo sea una piedra de tropiezo con mi conducta, cómo me comporto en la iglesia, en donde vivo. De repente no me están viendo la gente y están viendo algunas cosas que no estoy haciendo bien. Y entonces la gente se puede decepcionar, pues, ¿no? De Dios. Mucha gente dice, no, uno Her- puede invitar a la iglesia y entonces, pero ¿para qué yo voy a ir? ¿Quién? ¿Ese es adventista? ¿Ese es este cristiano? Uy, qué terrible. Prefiero estar en el mundo que ser así como como esa persona que se dice ser adventista. ¿Por qué? Hermano, Porque es una piedra de tropiezo. La gente no quiere ir a la iglesia, pues. Sí, hermano, alguna pregunta. el que tiene oído, oiga, está diciendo seguramente libre albedrío, hermano, el discernimiento. Claro, también eso, ¿no? O sea, uno es libre, ¿no? De escuchar o no escuchar también, ¿no? Porque cuando uno escucha de verdad, hermanos, pues es que toma en cuenta todo lo que está, entonces dice, lo va aplicando a su vida y decir, no, y realmente creo que yo estoy mal. De repente uno reflexiona y dice, bueno, acá mira, piedra de tropiezo, dice. Y ya, bueno. Eh, entonces, hermanos, el que tiene oído, oiga, dice, ¿no? Bueno, así en general dice para todos. Vamos a ver otro pasaje bíblico, dice así. Entonces hubo guerra en el cielo, dice en Apocalipsis 12, ¿no? 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. ¿Quién es este Miguel, hermanos? Por el tiempo vamos a indicar que Miguel en la Biblia está señalando al Señor Jesucristo y sus ángeles. Combatieron contra el dragón. ¿Quién es el dragón? El diablo. Y el dragón y sus ángeles lucharon. Tercera parte de ángeles, hermanos, simbolizados como estrellas, pues cayeron, ¿no? ¿No? Porque Lucifer, pues les engañó, ¿no? Así como a Eva le engañó, también a los ángeles engañó, ¿no? Es astuto, pues engañador, ¿no es cierto? O sea, con sus chismes, ¿no? Usa el chisme, ¿no? Hablando mal de Dios. Ese es el chisme. El chisme también, hermanos, malo. Pero y vencer a Miguel, ¿no? Ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue arrojado, pues el dragón fue arrojado. El gran dragón, dice. ¿Quién es ese gran dragón? Dice. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua. O sea, la serpiente antigua, hermanos, es el dragón que se llama Diablo y Satanás. O sea, el dragón se llama Diablo y Satanás, es la antigua serpiente, el cual engaña al mundo entero. Entonces, su naturaleza de este ángel, hermanos, dice la Biblia, es engañador, engaña al mundo entero. No está diciendo a la mitad del mundo, no, está diciendo que al mundo entero engaña el diablo, hermanos. Fue entonces arrojado el diablo a la tierra
Por eso él está aquí engañando, hermanos. Y sus ángeles fueron pues arrojados con él. Ahí están los ángeles caídos también. Entonces dice, oí una voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, ¿no? El poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Entonces aquí, hermanos, se está haciendo mención a la salvación a través de nuestro Señor Jesucristo, que Él es finalmente el que va a gobernar, está gobernando también, ¿no? Pero ya no va a haber el enemigo, hermanos, y va a gobernar solamente Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios, día y noche ha sido arrojado. Así es. Cuando el mismo Señor Jesucristo estuvo en esta tierra, también vio, ¿no? Y él dijo también, ¿no es cierto?, que como un rayo cayó, ¿no? Bueno, finalmente, hermanos, pues el enemigo, Satanás, eh, estará destruido completamente, pues que será cenizas, ¿no? De acuerdo al plan de Dios. El comentario, hermanos, final para ya despedirnos, hermanos, hoy día, dice, y también prevalece en gran parte de la tradición cristiana, ¿no? Todo lo que hemos leído, hermanos, también prevalece, ¿no? En la tradición cristiana, o sea, no necesariamente, no, o sea, basándose en la Biblia, sino hay muchas tradiciones, en la iglesia popular hay mucha tradición, pero a pesar que hay dentro de esas tradiciones también está pues este conflicto, hermanos, ¿no? Por eso dice dentro de un rezo que dice, ¿no? Vendrá a juzgar a los vivos, a los muertos. Bueno, hay un rezo, ¿no? Muchos cristianos la han rechazado o descuidado por completo. Dice. Sin embargo, hermanos, desde una perspectiva bíblica, el tema de un conflicto cósmico en el que el reino de Dios se opone al diablo, hermanos, y sus ángeles, no es algo que podamos descuidar sin perder la esencia misma de las narraciones bíblicas. Bueno, no hay que perder de vista, pues, hermanos, no. No hay que perder de vista la esencia misma de lo que dice la Biblia. No salirnos, pues, a las tradiciones, ¿no? Sino fijarnos en lo que dice la Biblia. Por ejemplo, los evangelios, hermanos, contienen numerosas referencias al diablo, como lo hemos leído, y a los demonios que se oponen a Dios. Jesús, ¿qué hacía en esta tierra? Botaba demonios de las personas. Para empezar nuestro estudio correspondiente a esta semana, abordaremos cómo se podría responder a las siguientes dos preguntas sobre la base de algunos pasajes bíblicos cruciales. Bueno, hermanos, nuestro estudio en esta semana va a desarrollarse este estudio resolviendo estas dos preguntas. Primera pregunta, ¿dónde enseña la Escritura que existe un conflicto cósmico entre Dios y Satanás? Ya lo hemos estado viendo algunos textos bíblicos. Vamos a responder esa pregunta a lo largo de la semana. ¿En qué parte de la Escritura existe pues ese conflicto cósmico? ¿No? Segunda pregunta que hay que resolver. ¿Cuál es la naturaleza de ese conflicto según las Escrituras? ¿Ah? ¿Cuál es esa naturaleza, hermanos? Esas dos preguntas nos planteamos, hermanos. Esa es la lección, hermanos. Así que si alguien quiere todavía comentar o hacer alguna pregunta, pues haga, hermanos, con toda confianza su pregunta. Si no, nos despedimos, hermanos. Entonces, a lo largo de la semana estaremos estudiando acerca de este conflicto cósmico y la naturaleza también de este conflicto, hermanos. Muy bien, vamos entonces a Es invitar. espiritual. La naturaleza de ese conflicto es espiritual. Muy bien. Bueno, la naturaleza de este conflicto, dice nuestra hermana, es espiritual, ¿no? Es espiritual, ¿no? Claro. Pero también las consecuencias, tal vez diríamos, ¿no? Se muestran, ¿no? A través de las cosas que vemos en esta tierra, ¿no? ¿Por qué las guerras? ¿Por qué la familia se destruye? ¿Por qué cosa? La enfermedad. ¿Por qué, o sea,
tantos desequilibrios que hay en la propia naturaleza, todo es consecuencia, ¿no? De este conflicto, ¿no? Que claro, como dice nuestra hermana, no espiritualmente, ¿no? Es asunto de principios, ¿no? Que rigen las mentes de los seres creados, ¿no? Me parece ahí sí, porque hay cuestionamientos respecto a las leyes de Dios. El conflicto está, vamos a estudiar seguro en la semana eso, a lo largo de toda la semana, ¿no? La esencia misma, ¿no? ¿Dónde está el problema, ¿no? Muy bien, así que hermanos, muy bien, vamos a despedirnos entonces. Voy a ver, a pedir a algún hermano o hermana que esté disponible para orar. Alguien nos puede despedir con una oración, hermano, hermana. Puede prender su micro y despedirnos. A ver, Hermano, hermano, hermana. Ya, a ver, a ver, por favor. Hermano Berselay, por favor, despídanos con la oración. ya mi hermano, vamos a ponernos reverencia y oramos, hermano. Amoroso Dios Padre eterno que moras en las alturas de los cielos, agradecido Señor en esta mañana por esta hermosa lección que nos enseñas, aprender Señor de este conflicto que vivimos a diario, Señor Dios, porque el enemigo no descansa, el enemigo siempre está al acecho de cada uno de tus hijos, cuanto más se entrega, cuanto más uno está fiel contigo, vienen las pruebas, vienen las dificultades para arrasar, Señor, con todo lo que se pueda. Pero Dios, entregamos nuestras vidas en tus manos, de cada hermano, de cada hijo tuyo, de cada familia que se encuentra, Señor, turbado, acongojado por las circunstancias de la vida. Señor, esta semana amplíanos, Señor, a conocer más de todos esos detalles, cuáles son las dificultades, cuáles son las falencias, cuáles son aquellas cosas que nos conllevan a esta lucha. Señor, te pedimos también en este santo sábado que tú estés en cada hermano que ya está encaminándose para poder hacer encuentro en tu casa de oración. Algunos tal vez no podrán asistir porque están enfermos, están en casa, postrados, pidiendo, Señor, tu sanación. Tú puedes hacer ese milagro. Y también, Señor, acompaña a aquellas personas que están en los hospitales, pidiéndote ayuda, clamando, y familiares también desesperados, tal vez por circunstancias de la salud de un prójimo. Acompaña, Señor, también a ellos en ese dolor. Manifiéstate, Señor. Gracias, Padre amado, porque somos dichosos de ser hijos tuyos, de conocerte, de andar en tus caminos, Señor, aunque sea con dificultades, pero nos sostenemos, Señor. Sea nuestra roca, fortaleza, Señor. Todos favores te pedimos en el dulce nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, hermanos. Que Dios los bendiga. Hasta mañana, hermanos. Un feliz sábado, hermanos. Feliz sábado.